Bienvenidos a este encuentro maravilloso con la historia de la iglesia. Programa que nos ayuda a conocer la iglesia y, conociendo la iglesia, amarla. Esta iglesia una, santa, católica y apostólica. Mi nombre es James Enrique Romero, presbítero de la iglesia católica, ordenado hace 16 años en la diócesis de Valledupar, párroco de San Roque del Copey, licenciado en Historia y Arte de la Universidad Gregoriana de Roma. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, recrearás todas las cosas, renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Iniciamos hoy el estudio de la edad medieval, de la edad media en la iglesia, que algunos llaman de pronto una edad turbulenta o del oscurantismo. Lógicamente, los que no conocen muy bien la historiografía cristiana hablan desde la ignorancia o del poco conocer. Hay que tener un vasto conocimiento de la historia para mirar cómo esta época fue maravillosa y de mucho triunfo y de bendiciones tanto para la Iglesia Católica como para la humanidad en muchos avances. Tomaremos 14 temas principales y 10 temas transversales. Los 14 temas principales que haremos de programa a programa son: primero, los bárbaros y las invasiones; segundo, Gregorio Magno, Papa; tercero, Carlo Magno, emperador; cuarto, feudalismo; quinto, el monacato de Cluny Alcester; sexto, los papas; séptimo, el Sacro Imperio Romano Germánico; octavo, las cruzadas; noveno, los concilios medievales; décimo, órdenes mendicantes; 11, Aviñón; 12, el Islam; 13, la santidad, los santos; y 14, las herejías. Entre los temas transversales tenemos primero, Justiniano; segundo, la iconoclastia; tercero, la investidura; cuarto, Gregorio VII; quinto, la Inquisición; sexto, Bonifacio; octavo, séptimo, el cisma oriental; el octavo, el cisma occidental; noveno, la economía en la Edad Media; y décimo, el culto a los santos. El primer tema que tenemos hoy de estudio para nuestro programa es el tema de los bárbaros o de las invasiones. Queremos recordar que los bárbaros es un término un poquito peyorativo que se utilizaba para describir a aquellos que estaban aprendiendo a hablar. Lógicamente que en algunos historiadores se refería a los que no conocían el latín, que era la lengua del imperio, pero que pues hoy, después de una historiografía amplia, sabemos que referirse a ellos era referirse a aquellos que vivían fuera de las fronteras o a los pueblos extranjeros, ¿ves?, que no conocían las costumbres latinas y mucho menos la del imperio. Entre estos pueblos, que fueron muchísimos, los principales a destacar fueron 3 familias. La primera, los germanos; la segunda, los tártaros; y la tercera, los eslavos. Entre los germanos tendremos a los sajones, francos, visigodos y ostrogodos. Entre los tártaros tenemos a los hunos y a los húngaros. Y entre los eslavos destacamos los polacos, serbios y croatas, entre otros. Ya desde el siglo IV, incluso antes, estos pueblos extranjeros se movilizaron al imperio por diversas motivaciones. Algunos historiadores hablan del recrudecimiento del clima, que hacia el norte era muy frío y buscaban lugares más cálidos, más propicios para la vida, para los cultivos, ya que muchos de ellos que eran nómadas, otros eran también agricultores o llevaban semovientes, ganado, en fin. Otros hablan de buscar riquezas, en fin, hay muchas motivaciones. Muchos de ellos ya estaban situados a orillas, en las fronteras de los pueblos. Otros historiadores hablan de que muchos fueron también soldados en el Imperio Romano, también por su ferocidad y su gallardía en la batalla. Sabemos que los francos se movieron a las Galias, hoy Francia, en el 406, los visigodos
al hoy España, los anglosajones al hoy Inglaterra y los lombardos a lo que hoy es Italia. Los vándalos fueron los mayores destructores entre todos los pueblos. Entre los visigodos destacamos a Alarico, que fue su jefe, que invadió Italia y España, que en el 410 sitió Roma y la quemó completamente. Pero sabemos por fuentes antiguas que el Papa San Inocencio I, su papado del 401 al 412, fue respetado por ellos y defendió las basílicas de San Pedro y San Pablo para que no fueran saqueadas ni quemadas. Entre los hunos es de destacar a Atila, rey de los hunos, llamado el azote de Dios, muy tratado en la historiografía medieval. Invadió lo que hoy es Alemania y Bélgica, invadió Italia. Sabemos que por muchas fuentes antiguas el Papa de ese tiempo, San León Magno, 440-461, lo confrontó defendiendo la ciudad. Genserico, rey de los vándalos, también invadió Roma en el 455 y fue confrontado por el Papa de entonces, el mismo San León Magno, que salvó personas e iglesias de esta invasión de los vándalos. Ahora, ¿cómo la iglesia confrontó a los bárbaros? Ya las fuentes nos dicen que la iglesia fue la única autoridad que los enfrentó, la iglesia. De hecho, pues, ellos muchísimas veces esclavizaban a los reyes, los mataban, en fin. Pero la iglesia se hizo respetar. De hecho, los papas, sobre todo los de Roma, confrontaron fuertemente a los invasores. Obispos llamados defensores civitatis, o sea, defensores de la ciudad. Entre ellos San Nicasio de Reims, que murió por los vándalos en 417. Y fueron llamados también los educadores de los francos. Porque los francos, que invadieron las Galias, hoy Francia, fueron los primeros pueblos bárbaros o extranjeros convertidos al cristianismo, que adoptaron la religión cristiana, la hicieron propia. Entre ellos Clodoveo, su jefe, que en el 493 se casó con Clotilde, una princesa católica, y debido a esto él también se hizo cristiano. Es más, hubo una batalla donde Clodoveo enfrentó a los alemanes, a otro pueblo, a los germanos, otro pueblo extranjero, y que en esa batalla, cuentan los historiadores, él decía en una oración: Jesucristo, de quien Clotilde dice ser Dios, te invoco, dame la victoria y creer en ti. Jesucristo, de quien mi esposa Clodovilde dice ser Dios, Clotilde, te invoco, dame la victoria y creer en ti. Y gracias a esa batalla contra los germanos, Clodoveo se convirtió al cristianismo, según las fuentes. San Vedasto, sacerdote de Toul, lo instruyó en la fe. Y San Remigio, obispo, el 25 de diciembre de 496, lo bautizó. Y dicen las fuentes que más de 3.000 soldados guerreros también se bautizaron en esa fecha. Al igual que Clodoveo impregnó la legislación franca, la legislación civil del Evangelio. En una parte decía: viva Cristo, amigo de los francos. Por otra parte tenemos el reino visigodo de España. Ya sabemos que los visigodos invadieron lo que hoy es España, la península ibérica. Algunas tradiciones que se remontan al siglo III, San Atanasio y San Juan Crisóstomo, hablan de un San Pablo que evangelizó esas tierras, la Tarraconense. De hecho, en Hechos de los Apóstoles ya vemos la intención de San Pablo de querer ir a España, aunque no confirma la llegada de San Pablo a España. Muchas fuentes antiguas dicen que Pablo evangelizó parte de esa España. Tradiciones del siglo VII hablan también de Santiago el Mayor como el primer evangelizador de España. En el siglo V, Ataulfo, rey de los visigodos, de este pueblo extranjero, invasor, que se hizo dueño de España, se dice que se convirtió al arrianismo y su pueblo con él. El arrianismo es una corriente heterodoxa, por decirlo así, un poquito, sí, que era una herejía con algo de cristianismo, digamos que tocó este pueblo invasor de los visigodos, y ellos adquirieron en el siglo VI la lengua latina del imperio. El rey Recaredo, en el mismo siglo VI, Recaredo, rey,
se convirtió a la fe católica. Hicieron parte importante San Leandro y San Isidoro en ese tiempo. Al igual que fue una iglesia muy viva, luego con los concilios toledanos, que hubo una mezcla entre el gobierno civil y las cosas eclesiásticas. Por último, otros pueblos también se convirtieron al cristianismo, entre ellos lo que hoy es Inglaterra, en ese tiempo Bretaña, en el siglo II. En 455 se dio la invasión de los anglos y sajones. En el siglo V los celtas, Hibernia, hoy Irlanda, se bautizaron con el obispo San Patricio y se convirtieron al cristianismo, donde se hicieron muchos conventos y escuelas. De hecho, Irlanda fue una base de cristianismo importantísimo para la evangelización en la historia de la iglesia. Tenemos también que los anglosajones se convirtieron gracias a que el Papa San Gregorio Magno mandó al monje San Agustín y a 40 monjes benedictinos a convertir, a evangelizar a los anglosajones. Tenemos a la reina Berta, al rey Ethelberto convertidos, y lógicamente la iglesia de Canterbury, que fue importantísima junto a San Agustín, o Austin, como también le llaman algunos historiadores. O sea, que las invasiones no fueron del todo negativas, porque como yo les decía, y dicen muchos historiadores, hubo una simbiosis de estos pueblos, de la cultura de estos pueblos, junto a la cultura del Imperio Romano y a la iglesia. Y gracias a esto, pues, se dio esa simbiosis, esa toma de la iglesia católica, del cristianismo, del evangelio, de parte de todos estos pueblos extranjeros, y ya más adelante conformarían lo que sería el Imperio Romano Carolingio, con Carlomagno, pero que es tema de otro costal. Entonces, que ojalá pues este tema nos ayude muchísimo, este primer tema de la iglesia medieval, que nos ayude muchísimo a conocer la iglesia en la etapa medieval, recordando lógicamente un libro especial, Historia de la Iglesia, de Flique Agustín, tomo cuarto, que habla de la edad medieval, les puede ayudar mucho. Flique Agustín, Historia de la Iglesia, tomo cuarto, buenísimo para esta historia de la iglesia, y que nos ayudará mucho a confrontar, y al igual que otras fuentes que más adelante les iré dando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nospi.